Bueno, este es un video donde les mostraré cómo hacer la instalación del cliente de CX Oracle para conectar un programa en Python con una base de datos de Oracle. Entonces, primero lo que necesitamos es poder tener instalado Oracle. Entonces, yo tengo Oracle instalado en su versión Express, la versión 11G, y creo una pequeña base de datos que vamos a utilizar en un momento para la conexión. Entonces, en cuanto a la parte del cliente, lo primero que tenemos que hacer es ingresar en consola este esta instalación de las dependencias para Python. Entonces yo ya lo tengo instalado y si lo hago solo me va a salir una advertencia de que ya lo hice. Entonces si yo utilizo ese comando me va a instalar las dependencias aunque ya estaban. Entonces después lo que necesitamos hacer es visitar esta página donde nosotros podremos descargar el módulo que necesitamos. Entonces yo lo tengo aquí. Entonces aquí está la versión más actual, la versión más reciente que fue la que yo descargué para 64 bits. Entonces para mi sistema que yo tengo. Entonces cuando lo descargamos nos genera este comprimido que tenemos aquí. Entonces, siguiendo con los pasos, vamos a utilizar, bueno, tenemos que ir a la ubicación donde estamos y utilizar este comando en nuestra consola. Al hacer eso nos descomprimirá el archivo, como lo tenemos aquí, y nos generará todos esos archivos que estaban comprimidos dentro del archivo. Entonces, luego debemos ingresar a la carpeta donde está ahí. Bueno, mi versión, la que yo descargué, es la 2.1.2. Ahí sí ya nos permitió poder entrar. Entonces ya estando dentro de la carpeta, entonces tenemos que construir el archivo setup en base a Python. Entonces, bueno, yo ya lo tengo construido y instalado, entonces solo necesitan correr este, luego entrar a su superusuario para entrar a Python y utilizar el install. Entonces eso va a instalar la dependencia y el cliente y ya va a tener todo instalado. Si por alguna razón el superusuario no funciona, solo tienen que usar este otro cuando acceden al usuario de Oracle que crearon durante la instalación y eso ya les permite instalar. Mayormente no da problema y pueden utilizar este. Entonces, a mí me funcionó perfectamente solo con el superusuario. Entonces, ya teniendo este instalado, podemos proceder a conectar con la base de datos. Entonces, para probar la base de datos, como pueden ver, yo creé una tabla que se llama estudiante. Entonces, esa tabla contiene carnet, nombre, apellido y la fecha actual, que va a ser la fecha donde hacemos la inserción. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una consulta para ver todos los datos de la tabla estudiante y si la corremos nos dice que no tiene nada. Entonces podemos observar que la base de datos está vacía. Entonces vamos a crear un pequeño programa en Python. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar el cliente de Oracle que nosotros instalamos, el CX Oracle. Ya cuando lo tenemos instalado vamos a utilizar una cadena de conexión. Yo en este caso le puse CN y los datos que tiene que tener la tarea, perdón, el string de conexión, primero es el nombre de la base de datos. Ya si nosotros podemos ver aquí bueno, aquí. Entonces aquí dice que estamos en el workspace de la tarea. Incluso si vamos aquí estamos, ¿ve? Dice que estamos trabajando en la base de datos que se llama tarea. Entonces, la contraseña de la base de datos, que también yo le puse tarea. Después utilizamos el localhost y el puerto que está utilizando la base de datos. En este caso, el localhost 2.1521 diagonal XC. Entonces, este va a ser nuestro string que va a ser la conexión. Entonces, luego utilizamos otra variable que yo puse de base de database y conexión, que va a ser nuestra nueva conexión abierta. Entonces, vamos a utilizar
una propiedad de CX Oracle, un método que él tiene, que es el método .connect, y vamos a pasar el string de conexión que nosotros creamos antes. Entonces con eso va a abrir la conexión a la base de datos que hemos registrado aquí. Luego vamos a utilizar un cursor. Esto solo es una variable que va a ser tipo cursor dentro de esta conexión que estamos haciendo. Entonces luego vamos a hacer primero la consulta, bueno, la ejecución de inserción. Lo vamos a insertar dentro de la tabla estudiante los campos carnet, nombre, apellido y la fecha actual. Y aquí tenemos los valores que va a tomar. Entonces primero tenemos el carnet. Ponemos diagonal inversa y apóstrofe porque para Python si le ponemos solo apóstrofe termina la cadena, entonces necesitamos que eso esté adentro. Entonces con esto lo agrega. Entonces agregamos primero mi carnet, mi nombre y mi apellido, y luego utilizamos esto para tener la hora del sistema, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, luego se procede a ejecutar la consulta select. Otra vez obtenemos todos los datos de la tabla de estudiantes y utilizamos el punto commit de la conexión que habíamos creado previamente aquí arriba para actualizar todos los datos dentro de la base de datos, todas las consultas que hemos hecho. Entonces luego, con los datos que obtuvo aquí el cursor, nosotros utilizamos registros, y registros va a obtener todos los datos, fetch call va a obtener todos los datos que tenga el cursor, entonces va a llenar como todo eso, ¿verdad? Entonces luego utilizamos un for, R va a ser como el registro que estamos utilizando, entonces vamos a utilizar el R por cada registro que hayamos obtenido del cursor de la consulta que hicimos en el select. Entonces luego vamos a imprimir cada uno. Entonces esta es como una conexión bien sencilla, y para ejecutarlo yo en este caso le hice un archivo que se llama prueba.py y está guardado en mi carpeta de documentos. Entonces para poder ejecutarlo en nuestra terminal vamos a ir hacia esa ubicación. Entonces ya está ahí. Si nosotros damos ls podemos observar que aquí está prueba.py, ¿verdad? Entonces para poder ejecutar nuestro programa vamos a escribir Python y en un espacio prueba.py y lo ejecutamos. Entonces aquí podemos observar que como resultado nos dio los campos que yo puse, ¿verdad? Mi carnet, mi nombre, mi apellido, y dice como data time y tiene el año, el mes y el día, ¿verdad? Lo trae en formato invertido. Y como la hora y el día no lo tomamos en cuenta, nos lo marca como 0 y 0. Pero estos son resultados de la consulta, ¿verdad? Y ahora incluso si queremos verificar en Oracle, podemos venir aquí y ejecutar otra vez el comando. Y ahora sí podemos ver que el select de la tabla de estudiante nos da como resultado una fila, ¿verdad? Que es la fila que acabamos de insertar. Incluso aquí sí nos muestra la fecha correcta porque ya lo utiliza él. Entonces, esta es la forma en que hacemos una conexión con CX Oracle en un programa de Python hacia la base de datos que habíamos creado en Oracle. Entonces voy a dejar el programa dentro de la descripción en un mismo archivo, tanto la instalación como la prueba.py, para que puedan ver el código si lo necesitan.